Conectamos con el tema de seguridad. Ya viene María Victoria. Entonces, empiezo con este dato. Según la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios, en 2025 en Colombia se triplicó el número de personas afectadas por el conflicto y la violencia armada en comparación con el año pasado, el 2024. Estamos hablando de un total de 1,6 millones de personas. Esto implica que cada día fueron afectadas por la violencia más de 4.000 personas, cada día 4.000 personas. De igual forma, las cifras de confinamiento y desplazamiento masivo hoy superan los niveles de hace 17 años. María Victoria Llorente es la directora de la FIP, es politóloga de la Universidad de los Andes, dirige la FIP desde el 2006. La Fundación Ideas para la Paz es el principal centro de estudios sobre paz y seguridad que hay en Colombia. Gracias, María Victoria. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Encantada de estar acá, Juanita. Esas cifras que estábamos resaltando ahorita, y Claudia decías al principio pues no estamos en el peor momento, hemos vivido peores momentos, pero sí estamos en una tendencia de empeoramiento que se ha acelerado tremendamente en estos últimos años. Se ha acelerado al punto que, digamos, en términos de crecimiento de estos grupos y en términos de expansión territorial, de profundización del control, todo esto ya lo sabemos. Vemos que una de las cosas que seguimos haciendo de manera sistemática, hay dos cifras que quiero traer a cuento. Una es, este gobierno, desde el agosto del 2022 hasta hoy, ha capturado, más que capturar, lo que llaman neutralizar, que son capturas, bajas, que los dan de baja, se desmovilizan, etcétera. Más o menos, un poco más de 13.000 integrantes de estos grupos. Eso equivaldría a más o menos la mitad de lo que hoy existe, equivale al número de personas que se contabilizaba por parte del Estado cuando este gobierno comenzó. Entonces es como, bueno, entonces seguimos como en la bicicleta estática. Por otro lado, este gobierno en los últimos 2 años ha bombardeado y ha tenido más acciones militares ofensivas que las que tuvo Duque en sus últimos 2 años de gobierno, o sea, el equivalente. Entonces, la bicicleta estática. Entonces, la pregunta con esto es, a pesar de ello, pues estos grupos siguen creciendo. En tu programa hablas de muchas reformas muy importantes, comparto muchas de ellas, pero digamos aquí tenemos un tema práctico y concreto de cómo vamos a hacer para al menos contener esta dinámica, revertirla, es eventualmente pensar en desmantelar a estos grupos, pero pues arranquemos por lo primero. ¿Qué vas a hacer diferente? Primero, todo lo que ya hablé. Eso también es seguridad. Desarrollar la economía como les he planteado, proteger la Amazonía, hacer la educación, el sistema del cuidado. En buena medida, Colombia no controla su territorio porque no es capaz de cuidar su gente, de garantizarles temas básicos que les van a permitir vivir de su trabajo. Entonces, la mitad de lo que he dicho, María B. y Julián y amigos todos, es seguridad. Eso también es seguridad. Ahora, vamos a la otra parte, que es cómo reorganizar el sistema de seguridad y justicia. Y con María Victoria, pues este es un tema de nuestro corazón que llevamos 20 años trabajando. Yo creo realmente que lo estructural que hay que revertir es que llevamos 10 años en la patria boba, 10 años literal, desde el plebiscito por la paz. La paz sí, la paz no, Uribe contra Santos, Duque contra la paz, Petro contra la paz de La Habana, esa paz chiquita, esa paz parcial. Yo sí voy a hacer la paz total y voy a desmovilizar al ELN en 3 meses. Bienvenidos a los verdaderos resultados de la paz total. Entonces yo creo que en esto hay que tener, primero, humildad. Hemos ensayado muchas cosas en el pasado, hacer más de lo mismo no nos va a cambiar esto.
Toda la política económica y social que acabo de decir, no la hacen los gobiernos de derecha porque no creen en eso. De hecho, no lo hicieron. Si no, tendríamos un país distinto. Y este, que era el gobierno del cambio, la hizo parcialmente. No voy a decir que no la ha hecho. Pero creo que aquí hay dos problemas serios y es lo que yo propongo ahí. Lo primero, de corto plazo, que hay que hacer es nombrar a una cúpula de la fuerza pública y mantenerla meritocráticamente y no castigarla por motivaciones políticas y no andarla sacando y dejando que se infiltre Calarcá en el Departamento de Inteligencia. O sea, esto es un tema de reorganizar el gobierno, tener un equipo de gobierno, tener un buen Ministerio de Defensa, reorganizar el aparato de inteligencia del Estado colombiano está en el piso, en el piso. En el piso están también 2/3 de la capacidad aérea de Colombia por falta de mantenimiento, porque decidimos pelear con Estados Unidos y decir que no íbamos a usar la tecnología que ellos nos han dado durante ¿cuántos años? O sea, de verdad, esto es como de sentido común y un poquito de estrategia, ¿no? No voy a poder reinventarme eso. Entonces, eso es lo primero que puedes hacer de corto plazo. Lo segundo que puedes hacer es reorganizar esa fuerza pública con unas estrategias que tú llamas bien de contención. Contención del daño, contención del reclutamiento, contención de la expansión de la frontera agrícola. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer y eso yo creo que va a empezar a tener unos efectos y acabar con las negociaciones de la paz total, que es seguir dando incentivos perversos para que sigan creciendo. Eso hay que cortarlo de tajo, creo yo. Y eso yo creo que puede tener unos efectos relativamente de contención en el corto plazo. Pero lo otro que creo que hay que hacer más de mediano plazo es reorganizar el Estado colombiano. Miren, yo pienso mucho, y de pronto después nos tomamos un café y hablamos de este tema, pero yo pienso mucho en cómo estábamos en esa época en la que fuimos a hacer la Constitución del 91, con un señor que representaba el 15% del PIB de Colombia, tenía un ejército más grande que el del Estado colombiano y nos estaba de verdad levantando a plomo todos los días. Y entonces ahí dijimos, no solamente hay que hacer un bloque de búsqueda, aliarse con los gringos, sí, también, eso era contención del señor. Pero también dijimos, venga, toca crear una Fiscalía General de la Nación, porque si no, nunca la vamos a lograr, una Corte Constitucional, no sé qué. Hicimos una reorganización del Estado para enfrentar eso. Yo creo que hay que desdoblar la capacidad del Estado y decir, aquí hay unos líos de justicia y seguridad ciudadana, voy a decirlo de manera simple, de homicidio para abajo, de atraco, de hurto, de violencia contra las mujeres. Eso necesita un Ministerio de Justicia, Seguridad Ciudadana, una Policía Nacional robustecida para eso, la Fiscalía General de la Nación concentrada en eso y 5 policías locales en las 5 principales ciudades de Colombia. Y lo otro es un tema de crimen organizado y rentas ilícitas. Eso necesita un Ministerio de Defensa robustecido y una Fiscalía antimafia que haga negociaciones de sometimiento, sí, judicial, no políticas, individuales o colectivas, con unos incentivos claros de quitarles la plata, las armas y reorganizarlas y hacer negociaciones que van a ser difíciles, como claro, se van desmovilizando parcialmente, pero por lo menos me dejan recaudar impuestos de lo que yo debería recaudar impuestos en el oro, por ejemplo, que no es ilegal y lo están sacando. Es un tema complejo, pero esa reorganización institucional grande es indispensable, creo yo. Claudia, tú dijiste en algún momento que tu comisionado de paz iba a ser el ministro de Defensa, ¿no? Y ahorita acabas de decir también que vas a acabar todas las negociaciones, pero la reacción de los grupos armados, no sé, del Clan del Golfo, que ya tiene una negociación andando, hay unos grupos en Nariño que también tienen una negociación andando, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Tú llegas el primer día y mandas al ejército a combatirlos, o sea, ¿qué haces con esos grupos que ya están en mesas de negociación? Yo entiendo la dificultad, pero sí creo que hay que acabar los pésimos incentivos que ha dado la paz total. No quiero continuar con eso. Nómbrame una cosa que haya funcionado. Se los dije ahorita, yo puedo tener muchas diferencias con Álvaro Uribe. Ese señor desmovilizó 27.000 paramilitares. Bueno, eso no era sencillo. El señor Santos desmovilizó 13.500 miembros de las FARC, pero ni el uno ni el otro, porque el periodo presidencial es cortico, porque nos enfrascamos en la patria boba de si paz sí o paz no. Ninguno de ellos dijo, venga, el problema no es desmovilizarlos. ¿En qué ha fracasado el Estado colombiano? Nadie mejor en el mundo para desmovilizar criminales que Colombia. Nadie más ineficaz en el planeta Tierra para reemplazarlos con Estado en el territorio. Es que esos señores son el empleador, la DIAN, el juez. Claro, pero todo entonces, el mundo no reemplazar dice eso. Llevar el Estado. El Estado no se lleva a las regiones, ¿sabes? Esto se lleva a las regiones. El Estado es construir confianza, legitimidad,
llevar jueces, terminar de hacer las carreteras, ir como presidente y decir, hola alcalde, mucho gusto, eres alcalde de un municipio 4, 5 y 6, tú eres el que necesita presidenta, venga y descentralizamos la inversión pública, planeación regional, hacemos esta cofinanciación, empezamos a montar las manzanas del cuidado, recuperamos el sistema educativo para que nos diga si un niño no llegó a clase, ¿cómo es que no nos enteramos en minutos que un niño no llegó a clase? O sea, de verdad, esto se podría hacer por WhatsApp, Juanita. Eso es construir Estado en las regiones. Pero aquí la élite tradicional colombiana de derecha cree que construir Estado en las regiones es sacar leyes en el Congreso, comprando congresistas, robándose la plata a las regiones. Eso nunca va a construir Estado en las regiones. Entonces, es una cosa que toma tiempo, pero que se puede hacer de verdad. Lo han hecho otros países. Nosotros no somos los únicos de malas del mundo que tuvimos un conflicto armado, crimen organizado y rentas ilegales. Pero muchos países pudieron salir de ahí, hacer procesos de paz o crear instituciones robustas de sometimiento a la justicia, acabar la corrupción, democratizar la sociedad y construir bienes públicos de calidad. De verdad, esto no es ciencia ficción. Esto se puede hacer, pero hay que hacer unos cambios reales en cómo opera el gobierno. Como Claudia escribió un libro sobre esto, entonces un sí o no cortico. Uno sí, uno no. Bueno, no. No, has dicho que sí, es decir, paz total, cero, acabamos todo lo que se está haciendo ahorita, pero de todas maneras, el Estado colombiano en las últimas 4 décadas ha utilizado la negociación con los grupos, es una herramienta del Estado, la negociación con los grupos armados, pero pues he oído que no va a haber consejería de paz, que se acaba el otro día, que entonces, pero por ahí. Pero digamos, sí o no, ¿vas a usar esa herramienta? No, sí las voy a usar. Y con esto quiero ser clara, que sé que es una cosa, esta discusión la hemos tenido contigo, con Juanita Goberto. Hay unas herramientas del derecho internacional y de la ley colombiana que te permiten hacer una negociación. Dos cosas te permiten. Por un lado, hacer procesos de desmovilización concertada, pero por otro lado también te permite usar esos instrumentos de fuerza pública legítima, como los bombardeos, que si no, no podrías usar. Entonces, obvio, yo no voy a renunciar a ninguna de esas herramientas. La pregunta es, ¿a quién se las encargo? ¿A un político de medio pelo dando incentivos para hacer fiestas con los narcos de Medellín y que a eso le llamen paz total? No. ¿Vale? Entonces voy a tener un comisionado de paz. Sí, el primer comisionado de paz se llama mi ministro de Defensa, para que entendamos que esto es serio y que lo vamos a hacer así. Y el segundo va a ser el fiscal antimafia, que va a tener todas estas herramientas que le da la ley y otras como el equivalente a la ley RICO de Estados Unidos, O sea, combinadas, no usar las herramientas de negociación. combinadas, y le va a decir, como las voy a combinar, puedo hacer las dos cosas al tiempo. Puedo bombardearlo, atacarlo, ponerlo preso con un régimen de muchas menos garantías, o puedo también negociar con usted una desmovilización colectiva Bueno, individual. Escoja. gracias. Pero lo voy a atacar en el territorio desde el día 1. Y esto no es, esto sí, esto lo hizo Uribe y lo hizo Santos. Y perdón que traiga esta referencia, que sé que es difícil, pero lo quiero decir con claridad. Pero cortico, Claudia, porque se nos acaba el tiempo. Una de las condiciones necesarias para que las negociaciones, sea de sometimiento judicial o desmovilización, funcionen, es usar la fuerza pública legítima del Estado. El señor Tiro Fijo no se desmovilizó porque se le conmovió el corazón, sino porque el cúpula de las FARC se dejó de morir de vieja y se empezó a morir en combates. El día que fuimos capaces de atacar al señor Alfonso Cano, al mono Jojoy, entonces consideran una negociación seria. No es lo uno o lo otro. Muchas gracias. Es lo uno y lo otro y lo otro.